Él no creció creyendo en sueños, ni en esperanzas. Creció creyendo únicamente en la muerte. Nació en el lugar más oscuro de la sociedad, un mundo donde los padres vendían a sus propios hijos, donde amigos y amantes se traicionaban sin dudar, y confiar en alguien era simplemente imposible. La justicia estaba en manos de los corruptos, la medicina se usaba para herir a los humanos, y los humanos no eran más que basura viviente, existencias destinadas a ser eliminadas. Sin nada en qué creer, una sola verdad se mantuvo firme desde su infancia: la muerte nunca traiciona. Fue entonces cuando encontró su verdadero llamado, y así eligió convertirse en asesino. Mataba a los fuertes con astucia, a los inteligentes con fuerza bruta, y a los fuertes e inteligentes por igual. Los destruía con su engaño y carisma. Nadie podía escapar de él, a menos que poseyera un talento que superara al suyo. Al final, era invencible. Aceptaba cualquier encargo sin importar la dificultad. Se deslizaba a través de cualquier defensa sin importar lo imposible que pareciera. Entregaba muertes naturales a los líderes de las superpotencias mundiales, eliminando a decenas de altos mandos. Puso fin a 10 años de disputas en apenas una semana. Y mientras cegaba miles de vidas, el mundo comenzó a llamarlo de una sola forma: el Shinigami, el dios de la muerte. En una ocasión, tras asesinar a su objetivo, fue visto por el propio hijo de la víctima. Lejos de huir, aquel niño quedó cautivado por sus habilidades. Y entonces hizo algo impensable: le pidió que le enseñara a convertirse en asesino. En los ojos del Shinigami, ese niño parecía talentoso, así que decidió acogerlo. Después de todo, si existía alguien más con habilidades comparables a las suyas, las posibilidades para los asesinatos podrían expandirse considerablemente. Por esa razón, crió a su discípulo. Comprendió que el niño anhelaba poder, así que le dio exactamente lo que deseaba. Pero siempre se aseguró de plantar algo más en él: lealtad. Sin embargo, lo que no contó fue que en medio de enseñanzas basadas en poder y terror, sería traicionado. Durante una misión, su discípulo le tendió una trampa en la ruta de escape. Despidiéndose con arrogancia, le aseguró que tomaría su nombre y que las habilidades de su maestro ahora le pertenecerían. Incluso mostró su nueva habilidad para disfrazarse, revelando su nuevo rostro ante los ojos del Shinigami. Y así, mientras se despedía de él por última vez, el Shinigami quedó rodeado por hombres fuertemente armados y fue capturado. El destino que le esperaba no sería la prisión, ni la horca. En su lugar, fue llevado a un centro de investigación clandestino. Allí sería tratado como un sujeto de pruebas humanas, con el objetivo de inducir una serie de innumerables cambios desconocidos en su cuerpo. El encargado de llevar a cabo el experimento era un hombre conocido como Yanigasawa Kotaro, un genio científico, biólogo, famoso y heredero de una familia rica. Pero también un hombre cuestionado, pues utilizaba métodos que incluso un dios podría temer en su búsqueda por crear antimateria. Él eligió al Shinigami de entre una larga lista de candidatos, no solo por su cuerpo excepcionalmente fuerte, sino por su mente clara y despierta. Yanagisawa tomó una decisión. Trajo consigo a su prometida Yukimura Aguri, una mujer que no revelaría información clasificada a nadie, pero cuya muerte tampoco sería reclamada si algo salía mal. Y de esta forma, el Shinigami conocería a una persona que cambiaría su perspectiva del mundo para siempre. Así comenzaron los experimentos, y en palabras de Yanagisawa, el Shinigami pasaría el resto de su infame vida como un simple sujeto de pruebas humanas. Algo que para el Shinigami no tenía la menor relevancia. Después de todo, solo estaba buscando la mejor manera de escapar de aquel lugar. Los experimentos consistían en inyectarle distintas sustancias, con el objetivo de introducir nuevas células y observar cualquier cambio en su cuerpo o en sus sentidos.
La encargada de revisar estos parámetros era Aguri, y así ambos comenzaron a intercambiar palabras con frecuencia, como aquella ocasión en la que el Shinigami notó el horrible sentido de la moda de Aguri. Aguri era una profesora novata de escuela y por las noches una asistente de Yanagisawa. El trato que recibía de él era terrible, incluso llegando a la agresión física. Mientras los experimentos avanzaban, el Shinigami comenzó a comprender la verdadera naturaleza del proyecto. No se trataba solo de pruebas al azar. Yanagisawa buscaba hacer crecer antimateria dentro de un cuerpo humano. Su objetivo era unir el círculo de aceleración de partículas de la antimateria con el ciclo de vidas de las células humanas, utilizando una cantidad descomunal de energía para activar los núcleos celulares. La propia energía vital de las células provocaría que las partículas se aceleraran de forma continua, forzando al cuerpo a producir antimateria una y otra vez, mientras el humano siguiera con vida. Esto demostraba el gran intelecto de Shinigami, capaz de comprender con claridad las verdaderas intenciones de aquellos experimentos. Confiado, creía que en un futuro cercano obtendría un poder lo suficientemente grande como para regresar a su antigua vida de destrucción. En una ocasión, mientras Aguri revisaba sus parámetros, Yanagisawa apareció, molesto por el lento progreso del trabajo de Aguri. Pero esta ocasión sería algo diferente. 言ってダメなら体に押す。これで明日も教師ができますね。 Curiosamente, con el paso del tiempo, aquel asesino y aquella profesora comenzaron a estrechar lazos. Conversaban con frecuencia, hablando incluso de las clases de Aguri. En más de una ocasión, el Shinigami demostró su extraordinario intelecto, resolviendo complejos problemas de álgebra y sorprendiendo por completo a Aguri. En apenas 3 meses, la relación entre ambos ya no parecía la de un sujeto de pruebas y una investigadora, parecían viejos amigos. Con el tiempo, el Shinigami comenzó a interesarse por la vida de Aguri. Así fue como escuchó su historia. Aguri era profesora en la escuela secundaria Kununu Gigagoka, a cargo de la clase 3E. Una clase compuesta por estudiantes considerados inferiores, rechazados y menospreciados por el sistema. Durante una conversación, el Shinigami habló de su propio discípulo, y lo que más le sorprendió fue la respuesta de Aguri. Ella le dijo que tal vez su estudiante solo buscaba su aprobación, una idea que para el Shinigami no tenía sentido alguno. Mientras continuaban los experimentos, estos se volvían cada vez más agresivos. Los cambios en el cuerpo del Shinigami comenzaron a ser imposibles de predecir. En más de una ocasión terminó vomitando sangre. Aguri dudó por un momento en seguir ayudándolo, pero recordó cuál era su posición en aquel lugar. Sin embargo, los cambios continuaron. Sus dedos adquirieron una flexibilidad anormal. Su cuerpo desarrolló una regeneración extraordinaria, producto de la antimateria circulando en su interior. Para soportar todo aquello, su cuerpo comenzó a transformarse en una sustancia resistente, pero flexible. Y tras 6 meses de experimentos, sus brazos y dedos empezaron a mutar por completo. Se convirtieron en látigos conocidos como tentáculos. Aguri era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, de cómo, día tras día, el Shinigami se volvía cada vez menos humano. Después de tanto tiempo de experimentos y de incontables encuentros con Aguri, algo cambió. Cada vez que ella lo miraba, siempre lo hacía con una sonrisa, y fue entonces cuando el Shinigami lo comprendió. Nunca nadie había visto la verdadera forma del asesino más poderoso del mundo, y sin embargo, por primera vez, alguien lo miraba de verdad. Por primera vez, conoció la felicidad de ser visto por otra persona. El tiempo siguió pasando y ambos comenzaron a conocerse cada vez más. Aguri conoció el origen del Shinigami, el lugar del que venía, la razón por la que no tenía nombre. No sabía cuándo había nacido, nunca había celebrado un cumpleaños, y así, entre dos personas provenientes de mundos completamente distintos, nació una amistad genuina. Un año después, Aguri apareció con un regalo y con una propuesta: celebrar ese mismo día el cumpleaños del Shinigami. No importaba la fecha, no importaba si era real, ese día sería suyo.
Y aunque existía una barrera inmensa entre ambos, el Shinigami estaba decidido a superarla. Daijoubu. Anata nara dekimasu. Pero un día todo cambiaría. Un experimento de antimateria realizado en una rata salió completamente mal. Las consecuencias de esto fue la explosión en la luna, destruyendo el 70% de su superficie. Los experimentos de Yanigasawa habían llegado a su límite, y eso solo significaba una cosa. Sí, el Shinigami también explotaría. La fecha ya había sido calculada, sería el 13 de marzo del siguiente año. Aguri escuchó las terribles noticias y no dudó ni un segundo. Tenía que advertirle. Por su parte, el Shinigami tomó una decisión. Usaría las habilidades que aquellos experimentos le habían otorgado para escapar. Y así se enfrentó a un ejército entero dispuesto a acabar con él. Fue entonces cuando mostró al mundo su nueva forma. Pero cuanto más luchaba, más perdía el control. El Shinigami comenzaba a desbordarse. En un intento desesperado por detenerlo, Aguri se lanzó hacia él, y nadie lo vio venir. Aguri fue atravesada por un arma. En ese instante, el Shinigami lo comprendió todo. Había distintas formas de usar el poder, y si hubiera entrenado para salvar en lugar de matar, Aguri no estaría herida. Lo último que Aguri le pidió fue un favor, que se hiciera cargo de sus tan queridos estudiantes de la clase 3C, que dedicara el año de vida que le quedaba a guiarlos y tal vez de esa forma encontraría la respuesta a todas sus dudas. Así, el Shinigami se despidió de la persona que más había amado. Bajo la promesa de convertirse en profesor, tomó del bolsillo de Aguri una corbata. Tal vez ese era el regalo que ella llevaba consigo. Sin mirar atrás, abandonó aquel lugar a toda velocidad. Escondiéndose en lo profundo del bosque. Sus tentáculos parecían preguntarle qué quería hacer, y él respondió: quiero ser débil, lleno de debilidades. Manos que puedan tocar incluso a los más frágiles, protegerlos, guiarlos, ese tipo de ser, ese tipo de profesor. Y así nació el profesor principiante capaz de moverse a Mach 20, el ser que más tarde conoceríamos como Koro Sensei, o traducido literalmente, el maestro imposible de matar.